Hoy escuchamos en la primera lectura una lectura que suena tremenda, porque según la vas escuchando parece que dices, vaya victoria tan impresionante que van a tener los israelitas. Y fue todo lo contrario. A la primera, derrota. Y a la segunda, cuando fueron a buscar el arca de la alianza, renovados en su ánimo y llenos de ilusión y valentía, afrontan la batalla y resulta que reciben una derrota aún mayor. Y no solo es eso, lo más tremendo, ¿verdad? Lo impensable es que los enemigos, los filisteos, atrapan y se quedan con el arca de la alianza. Nada más y nada menos que el arca de la alianza cae en manos de los enemigos de los filisteos. Los israelitas se preguntaban, ¿cómo es que el Señor ha permitido que fuéramos derrotados? Es una buena pregunta, una gran pregunta. ¿Por qué? Porque las cosas no siempre suceden como nosotros esperamos y tampoco suceden cuando de alguna manera hemos invocado al Señor o pedimos que el Señor interceda o se haga presente. Cuando se va leyendo el libro primero de Samuel, se va percibiendo claramente una cosa, y es que el pueblo está lejos de Dios. El pueblo, empezando por sus dirigentes, por los que están a la cabeza, están muy alejados de Dios. Símbolo de todo esto es a los que nombra al final, los hijos de Elí, que eran sacerdotes. Elí, lo escuchábamos ayer, era el sacerdote que enseñó a Samuel a escuchar la palabra de Dios. Bueno, pues sus dos hijos eran sacerdotes indignos, cumplían su oficio, pero es un signo de este pueblo que está entre las cosas de Dios, pero que lleva una vida que desagrada completamente a Dios. De manera que esta desgracia que viene no es más que un signo de desaprobación, del dolor que tiene el Señor respecto de la vida de su pueblo, y el Señor permite que tengan no solo una derrota, sino que lo que Él les había regalado, el gran signo de su presencia, el símbolo de Dios mismo en medio de su pueblo, el arca de la alianza, esté en manos enemigas. Y todo esto a nosotros nos dice un montón de cosas. La primera, que no basta haber conocido la verdad y estar en la iglesia de Cristo, por ejemplo, no basta. Y no basta estar entre las cosas de Dios para decir, Señor, cumple lo que yo deseo porque te lo pido, que es en el fondo lo que se nos manifiesta en esta lectura. No basta, ¿no? Traeremos el arca de la alianza y como tenemos el arca de la alianza con nosotros, pues vamos a vencer, como si fuera un talismán, como si fuera magia, ¿no? Sin preocuparse de cuál es la voluntad de Dios. Porque como enseña el Señor, primero hay que consultar a Dios, lo veíamos ayer, lo importante que es contar con el Señor en la vocación de Samuel. ¿Realmente el Señor quería esa batalla? Segundo, ¿la quería así? Tercero, el pueblo que pide la invocación de Dios tiene tanto interés en ser fiel a la voluntad de Dios como en pedir que Dios haga lo que ellos desean. Por lo tanto, el libro inspirado nos enseña que el Señor no está de parte de quien no está cerca de Él, quien no cumple su voluntad, quien no lleva una vida como a Él le agrada. Por otra parte, esto sucede justo después de que una madre que ha llorado, ha pedido y recibido la bendición de un hijo y luego recibirá más, tiene la gran experiencia que ese hijo que consagró al Señor, Dios lo convierte en profeta y futuro guía del pueblo. Mientras el pueblo sufre una gran derrota, Dios está preparando la solución, está preparando el camino para sanar a su pueblo. Fijaos qué precioso. Mientras ocurre una cosa, al mismo tiempo Dios está preparando la otra. Al tiempo de la herida sucede, ¿verdad?, la sanación, ¿no? También se está preparando por parte de Dios la sanación. Y de hecho, vendrá lo inaudito después de lo inaudito. Lo inaudito es que el arca de Dios esté en manos de los enemigos, pues lo más inaudito es que Dios mismo va a hacer volver ese arca. O sea, no va a hacer una batalla, no va a haber otra batalla más, no van a reconquistar ese arca, no. Dios mismo la va a devolver, va a hacer que el arca vuelva, para hacer ver a su pueblo que cuando Él quiere hacer una cosa, la hace, y por los caminos donde nadie ha pensado, que los mismos filisteos la devuelvan. Fijaos, los mismos filisteos van a devolver el arca. Pues esto
nos llena a nosotros de esperanza, porque cuando vemos situaciones difíciles en nuestra vida o en la vida de la Iglesia, cuando parece que se extienden los que no creen, los que no quieren vivir la vida de Dios, o vemos que somos minoría, pues Dios está actuando. Y más allá de lo que se ve, Dios está preparando la respuesta para poder levantar de nuevo a su pueblo. Y esto es una constante en la historia de la salvación, porque los hombres nos acomodamos, nos vamos olvidando de Dios, lo ponemos en un segundo, tercero, cuarto, quinto o quién sabe en qué lugar. Y entonces el Señor permite que la vida discurra y la vida poco a poco va haciendo que los cristianos despierten, que los que quieren seguir al Señor tengan que despertar. Sobre todo es una constante cómo el Señor despierta a algunos para que despierten a su pueblo. Y esto, qué duda cabe, que nos llena de confianza. Por tanto, en las situaciones peores, como fue esta situación, en las más desesperadas, donde sucede lo que nadie podía pensar, en una situación así, Dios ya prevé la solución. Y no solo la prevé, sino que ya la está obrando. Nadie sabía que un buen niño era el gran profeta de Dios, el primero de los profetas, Samuel. Señor, te damos gracias porque estás siempre con nosotros en la vida. No siempre entendemos lo que pasa y mucho menos nos resulta fácil entender las adversidades, las situaciones contrarias y todavía menos entendemos cuando parece que eso va contra ti y tú lo permites. Danos, Señor, luz para estar siempre confiados en ti, para no perder nunca la fe, para tener siempre puesta nuestra esperanza a ti, porque tú sabes sacar bienes de los males y estás preparando ya la victoria después de una derrota. Danos luz, danos una confianza grande, Señor, danos esperanza para que caminemos siempre confiados en ti. Amén.